Dios les continúe bendiciendo, queridos y apreciados hermanos y hermanas de diferentes partes del mundo, América Latina y el Caribe. Un abrazo fortísimo, querido y apreciado pastor apóstol Marcelo Parrilla, desde Brasil, Río de Janeiro. Saludo para su esposa, saludo para todos los pastores, profetas, maestros de la palabra, hombres y mujeres pues que han sido escogidos, han sido llamados para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Saludo para este ministerio internacional, como lo es Unicristo, el cual pues soy parte de este gran equipo de hombres y mujeres que estamos anunciando en este tiempo presente lo que se nos ha sido encomendado, y es predicar el evangelio del reino de Dios, porque el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios está entre nosotros. Es un placer para mí poder compartir, poder transmitir desde Venezuela, transmitir, compartir, impactar el evangelio del reino de Dios, el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia, el evangelio del amor, el evangelio de la misericordia, el evangelio de la paz, el evangelio de la fe. Y he venido compartiendo en este tiempo por estos medios de comunicación, en la congregación, allí, y con las personas pues que el Señor me permite poder compartir la palabra acerca pues de la vida del reino. Vemos allí lo impactante que es la carta a los romanos, y ha sido una carta que ha encendido la llama en el corazón de muchos reformadores. Vemos allí en cada uno de los capítulos de la carta de Romanos, escrita por el apóstol Pablo, allí para entender el mensaje que el apóstol Pablo escribió allí y que hoy sigue siendo inspirador. Y es posible que algunos de ustedes que tienen esa pasión, ese anhelo de conocer las escrituras, pueden encenderse esa llama en su corazón y traer allí cambios que sean significantes, significativos para su generación. Que usted pueda saber que puede traer cambios en la parte educativa, en la parte familiar, en lo social, en la parte jurídica, en la parte legislativa, siempre y cuando que usted entienda el llamado a promover esos cambios en favor de la humanidad, bueno, como lo han hecho muchos hombres, inclusive estos mismos medios de comunicación se han abierto para transmitir el mensaje, y aún pues las redes sociales, que es muy importante, hombres que pensaron que sí se podía, que sí se puede una radio, que sí se puede transmitir todo el día la palabra de Dios, y muchos dijeron pues no, eso no se puede. La radio lo que se escucha es música, chisme, noticias, desastre, pero siempre hay alguien que dice que hay que usar esos medios para hablar la palabra. Asimismo en la televisión y ahora en las redes sociales, nosotros no podemos perder la oportunidad que en nuestra generación tenemos que hacer algo, aportar algo siempre en beneficio de nuestro prójimo, impulsando que la verdad sea dada a conocer. Fíjense que es muy interesante que en la televisión no habían programas que se hablara pues acerca de la palabra de Dios. Alguien decía, bueno, gracias a Dios, cuando se escuchaba algo allí que decían algún deportista, alguna persona acerca de Dios, se nombraba a Dios o a Jesucristo, y cuando sale el canal allí de Enlace TV para predicar la palabra para estas regiones, wow, es maravilloso. Estos son logros pues que debemos nosotros entenderlo así, y más allá de cualquier crítica que puede surgir, porque siempre va a haber allí personas
que no van a estar conforme a las cosas, yendo allí a la parte principal de que Cristo se ha dado a conocer, como lo decía el apóstol Pablo. Unos predican por motivación, otros por otro por otra cosa. Pero bueno, parafraseando estas palabras que decía el apóstol Pablo, lo importante es que Cristo está siendo anunciado y es lo que nosotros queremos transmitir con este mensaje. El cristianismo cuando comenzó no fue fácil. Una palabra que comenzó con 12 hombres y que después empieza a ser llevada a diferentes regiones, con diferentes culturas, como muchos o dos o tres hombres, en el caso del apóstol Pablo, Bernabé, Silas y los que se habían añadido, pero los que se nombran allí fueron muy pocos. Se puede contar incluso con los dedos de las manos. ¿Quiénes son esas personas que acompañaron al apóstol Pablo? Bueno, en esos viajes que hizo para anunciar el evangelio del reino y el nombre de Jesús, de Jesucristo, que es el Rey, entonces vemos allí a Silas, a Aquilas, Priscila, Timoteo, a Tito, a Marcos, a Lucas, ver que fueron pocos, a Felipe, pero que lograron impactar toda Asia. Y el apóstol Pablo concluye diciendo en sus cartas, dice, he llenado todo con el evangelio del reino, toda Asia, todo lo he llenado de la palabra de Dios. Y dice, ahora quiero ir a Roma, dice el apóstol Pablo. Él veía con éxito el trabajo que había realizado. Esto es un impulso para nosotros para que no nos quedemos de brazos cruzados pensando, no, ya todo está hecho. Uno dice, no, nos queda pues esperar cuando moramos. Y otros dicen, bueno, esperar a Cristo. Lo que pasa que hay pues una flojera espiritual y creen que ya no hay nada que hacer. Bueno, todavía hay mucho que hacer de cómo podemos ayudar a nuestro prójimo, cómo podemos ayudar a las personas para que salgan de las tinieblas de la mente, de esa oscuridad, que la gente salga de la ignorancia acerca de Dios, personas que están ajenas a la vida de Cristo, ajenos a la vida de Dios, y nosotros no nos podemos quedar callados o cruzados o cruzarnos pues las manos. Gracias a Dios, a este contenido donde nosotros hoy podemos predicar el evangelio, hombres y mujeres que no descansan, que han creído que hay que seguir aportando cambios para la sociedad presente. Bueno, no se va a ir a sus casas, no se van a ir a ver películas en sus plataformas, a perder todo el día sin hacer nada por la humanidad, con el evangelio del Señor Jesucristo, donde hay familias con muchos problemas. Hay una palabra que dijo un gran hombre reformador. Él decía, la verdad es importante, la palabra es importante, así como la verdad es importante, las personas también son importantes. Usted no puede decir que ama a Dios y aborrece al hombre que ha sido hecho a la imagen de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, es precisamente para hacerles entender a la gente que estaban en Roma, judíos que eran practicantes de esa doctrina del judaísmo y se habían convertido al cristianismo, y romanos gentiles que ahora estaban en el cristianismo, y comenzó allí un conflicto entre ellos. Y el apóstol Pablo tiene que hacerles entender que todos estaban bajo pecado y que todos recibieron el mismo beneficio por medio de Cristo. Todos fueron justificados de la misma manera, todos recibieron la misma gracia. Eso es lo que el apóstol Pablo les está enseñando. Fíjense que es interesante ver cuando el apóstol Pablo habla de la victoria sobre el pecado. Es interesante, pero es una victoria sobre esa condición que alejaba al hombre de Dios, esa mancha, esa conducta constante, arraigada allí en el corazón, en la naturaleza del hombre, que lo mantenía alejado de Dios. Para eso vino Cristo, para que nuevamente hubiera una reconciliación entre Dios y el hombre y pudiera tener esa coinonía en unión, en común por medio de Cristo. Entonces la gente se pregunta, ajá, ¿y el pecado? Y el pecado, bueno, la gente está relacionando el pecado con conductas, y el pecado que el apóstol Pablo habla es una naturaleza, una condición que Cristo vino a destruir. Pero no podemos obviar que una persona, una vez que Cristo se le ha manifestado a su vida, si no se renueva, va a seguir
manifestando conductas que no convienen. ¿Cómo se llamarían esas conductas? Bueno, tienen muchos nombres. Pueden ser malos hábitos, pueden ser malos principios, como lo indica la Escritura, malos principios, inmoralidad, pueden ser conductas no apropiadas y nosotros allí debemos trabajar. Porque si Cristo venció el pecado, ¿cómo es que todavía a estas alturas muchas personas dicen que el pecado los domina? Cuando el apóstol Pablo dice que si tú cambias tu manera de pensar, si tú te renuevas tu entendimiento, entonces vas a ser transformado por medio de la renovación, tu entendimiento, y vas a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, así como lo indica la Escritura en la carta de Romanos capítulo 12, el versículo 2. Bueno, es saber que tenemos que sacar información negativa, información que no nos conviene. Muchas veces son informaciones que son producto de una programación que le dieron allí a la persona desde niño, y hay personas que hasta el día de hoy ellos no la han identificado y es producto de la programación que pudieron haberle dado allí sus familiares desde niño. Sus familiares le decían: tú eres así, tú no vas a salir adelante, tú vas a ser igual que tus padres. Son personas pues que crecen con eso, afectando su vida, y son muchas manifestaciones en esa vida. Bueno, por ejemplo, hay personas que son muy, en el caso, iracundas. Se debe a que están manifestando algo allí que los afectó y que muchas veces ni ellos mismos lo identifican. Y porque esta gente es tan agresiva, personas tan vulgares por la boca, tan groseras, y por qué no cambian eso. Bueno, se debe a una formación que debe ser destruida en la mente para que pueda comenzar a formar nuevos hábitos que te ayuden a ser una buena persona amable, una persona de respeto, una persona de cordialidad. Lo que tú llamas allí pecado, que te domina, simplemente son conductas que están arraigadas en tu vida, porque desde niño fuiste fortaleciendo eso hasta ahora que eres adulto y tú piensas que es el pecado. Bueno, el pecado me domina. Entonces, ¿dónde está el poder de Cristo? Entonces, el apóstol Pablo lo entendió muy bien cuando él dice: quítese de vosotros allí, dice el apóstol Pablo, quítese de vosotros, es decir, usted mismo tiene que quitarse esa conducta, hace morir pues lo terrenal en vosotros. Y cuando el apóstol Pablo lo explica, él lo explica muy bien. ¿Qué vamos a hacer morir? Bueno, la gritería, el enojo, la ira, la maledicencia, la malicia, la fornicación, la inmundicia, la idolatría. Bueno, son cosas que Dios no nos va a quitar, son cosas que nosotros tenemos que hacer morir. Y hacer morir quiere decir originalmente separarnos de esas conductas, desechar esa conducta. Y el apóstol Pablo utiliza varias palabras para explicar esto. Es decir, no te conviene esa conducta, despójate de la antigua manera de vivir. Él utiliza varias formas para explicar que es uno mismo el que tiene que tomar la conciencia para quitarse de encima conducta, malos hábitos, inmoralidades que no conviene. Aquellos que ahora Cristo se le ha manifestado y se les ha revelado su vida allí. Vamos a ubicarnos en la carta de Romanos capítulo 6. Vamos a leer Romanos capítulo 6 del 19 al 23. Romanos capítulo 6 del 19 al 23, leo en el nombre del Señor. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tienes de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tiene por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice allí las Escrituras, Romanos capítulo 6, del 19 al 23. Usted puede tomar nota allí y puede seguir esta palabra que estamos compartiendo para que la pueda entender. Estas son una de las características del apóstol Pablo, que está enseñando allí. Era
un hombre muy pedagógico. Él ahora va a hablar el tema, pero con una ilustración de la victoria sobre el pecado y cómo actuaba sobre aquellos que tenían la ley, pero sin embargo eran esclavos del pecado, porque sí tenían la ley. Fíjense, Romanos capítulo 7, vamos a ubicarnos en Romanos capítulo 7, vamos a leerlo del 1 al 12. Romanos capítulo 7, del 1 al 12, leo allí, en el nombre del Señor. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sea de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen de viejo de la letra. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado, entonces de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en otro tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Fíjense aquí esta palabra. Esto aquí es muy interesante. Él está hablando a los que conocían la ley y eran a los judíos. Aún hay personas en el tiempo presente que se identifican como si esto fuera para ellos, como si ellos estuvieran, como si ellos estuvieran si ellos estuvieran allí en la ley. Ya usted no está bajo la ley y no ha estado nunca bajo la ley. Cristo fue sacrificado hace 2000 años. ¿Qué quiere decir? Que usted nació bajo la gracia, no bajo la ley. Usted nació bajo el nuevo régimen que es el de Cristo, no el de la ley. Él está haciendo una analogía tomándola del matrimonio, pero no está hablando del matrimonio como enseñanza, no está tomando el matrimonio como una analogía para transmitir, ¿ve? Para transmitir allí una enseñanza espiritual. Es como nosotros, pues los venezolanos, nunca vivimos nosotros en esta generación específicamente bajo el Imperio Español. Nosotros no. Los que vivieron bajo el Imperio Español fueron nuestros paisanos, pero que vivieron ellos antes del 1811, sí tuvieron bajo el Imperio Español. Nosotros no, nosotros vivimos del 1811 para acá, después de la independencia. Es decir, nosotros nacimos en una república libre, independiente. Asimismo, cuando la llevamos a la parte espiritual, hay personas que hoy se identifican como si ellos estuvieran bajo la ley. Nunca naciste bajo la ley. Usted nació después de la muerte de Cristo. Usted nació en el régimen del espíritu y no en el régimen de la letra. Es interesante entenderlo, porque a veces se toma la palabra y se hace una mala aplicación de la palabra, descontextualizando la palabra. Él está diciendo aquí, hablo con los que conocen la ley. Aquí está hablando en las escrituras. Él está hablando aquí con los que conocían la ley. Era con los judíos que conocían la ley, y él se involucra porque él estuvo bajo la ley. Él sí estuvo bajo la ley. El apóstol Pablo, él está explicando aquí los que estuvieron en la ley y los que fueron libres de la ley y que los mantenía bajo la condición de pecado, que los llevaba constantemente a rebelarse contra Dios. Él fue un hombre radical en cuanto a la ley, un perseguidor de la iglesia. Había allí en ellos una lucha interna de la ley y el pecado. Esto aquí
Es un principio de legalidad jurídica. Si no hay ley, no hay delito. Asimismo, si no había ley, no había pecado. La ley lo que hacía era revelar el pecado en el hombre. No era que la ley es mala, la ley lo que hizo que el hombre viera su mancha. La ley lo que vino a hacer allí un espejo donde el hombre pudiera ver su propia maldad. La ley lo que hacía era revelarle su condición, que era su naturaleza. Bueno, la ley le decía, no matarás, y el hombre quería matar. La ley le decía, no robarás, y el hombre quería robar. No codiciarás, y el hombre quería codiciar. La ley revelaba la naturaleza del hombre. La ley lo que trajo fue la revelación, lo que el hombre tenía allí, pues, era verdaderamente malo, y que no había salida. Es decir, Dios tuvo que llevar a ese nivel al hombre, que no tenía otra forma de ser hecho libre, y por eso viene Cristo a liberar a la humanidad. No había otra forma. Por eso el hombre siempre se iba a inclinar al mal. Por eso vemos en la Biblia que en una generación un hombre que se levantaba porque Dios pues lo usara, un hombre que se levantaba allí para que Dios lo usara, pero hoy, en el tiempo presente, somos millones de personas que podemos decir que Cristo está en nosotros y ha hecho algo maravilloso en nosotros. Hay personas que han tomado esto para decir que el apóstol Pablo estaba expresando lo que sentía, pero era cuando él vivía en la ley. Hay que tomar el contexto donde venimos allí leyendo. Era un testimonio que está dando él cuando vivía en la ley. Tenemos que contextualizar esto. Él se pone como ejemplo porque él vivió en la ley. Ya cuando él escribe esto, ya era libre de la ley. Vamos a ubicarnos en Romanos 8. Vamos a leer ahora Romanos capítulo 8, del 1 al 2. Se pueden ubicar en la carta de Romanos capítulo 8, del 1 al 2. Dice la escritura de la siguiente manera. Dice allí, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Allí está clara esta palabra para que nosotros podamos entenderla con respecto a este tema que estamos compartiendo. Leo otra vez el texto bíblico, Romanos 8, 1, 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Para los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación. Los que no andan conforme a la carne, o sea, conforme a la ley. Cuando está diciendo aquí conforme a la carne, se está refiriendo a la ley, porque viene hablando de la ley, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, dice allí el apóstol Pablo textualmente. Bueno, allí está esta palabra que podamos meditarla. Aquí está esta escritura acerca de la vida del reino, para compartirla, para meditarla, para estudiarla allí. Y espero pues que sea de gran edificación para todos los oyentes, para todas las personas que pudieron escuchar esta palabra, que haya sido de gran edificación para todos los hijos del reino, para todas las hijas del reino, para el cuerpo de Cristo. En Cristo somos más que victoriosos, en Cristo somos más que vencedores, en Cristo pues podemos disfrutar de esa vida del reino. Como dice el apóstol Pablo también allí en Romanos 14, 17, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bueno, allí está esta palabra, esperando pues que haya sido de gran aporte, haya sido de gran edificación, haya sido de gran bendición. Allí están esos pasajes bíblicos que los pude leer allí con ustedes. Seguramente ustedes van a tomar nota allí para luego pues compartirlos, y sé pues que será de gran bendición. Un saludo nuevamente pues para este ministerio internacional como lo es Unicristo,
Es una bendición poder compartir, pues, poder aprovechar esta oportunidad maravillosa que Dios nos ha permitido abrir este medio para seguir anunciando el Evangelio del Reino, para que muchas personas puedan salir pues de ese trance, de esa condición, de ese conflicto, de ese problema interno, problemas allí en sus mentes, problemas en el alma, problemas en el corazón, en sus pensamientos, y la palabra del Señor pueda liberar, como dice el Evangelio de San Juan capítulo 8, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es la verdad que los hará libres. Hace libre un hombre, hace libre una mujer. El que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Bueno, un placer. Les saludo por aquí, les habló por aquí, por la gracia de Dios, el pastor Nelson Cárdenas. Un placer haber compartido en este maravilloso día. Estamos en el mes de diciembre, mes para meditar, mes para reflexionar, donde hay mucha gente en estos días desbordada, desesperada, angustiada. Bueno, los hijos del reino seguimos predicando el Evangelio, seguimos anunciando la palabra de Cristo. No nos detenemos, no nos rendimos, de manera pues que pueda llegar a diferentes partes del mundo la predicación del Evangelio, de hombres y mujeres pues que hemos sido llamados para esta asignación, para este oficio de la predicación del Evangelio, de la predicación del reino de Dios. Allí está esta palabra. Saludo para todos mis compañeros, para todas mis compañeras que estamos por estos medios de comunicación, por estas plataformas en este Ministerio Internacional Unicristo. Abrazo para todos. Mil bendiciones. Paz y gracia en Jesucristo.